Esta palabra que voy a compartir esta mañana es una palabra que tiene un gran significado, no solamente por la predicación de hace 8 días atrás, donde tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje del altar al pozo. Y yo estaba pensando un poco acerca de si tenemos claro que es un altar, si entendemos la connotación bíblica acerca de la importancia de levantar un altar y qué altares extraños podemos tener. Pero una semana atrás me soñé con mi suegra. Y yo no sé cuántos cuando se sueñan con la suegra, tiene que haber algo serio cuando ustedes sueñan con la suegra. Y tuve un sueño con mi suegra porque era un sueño que yo se lo puedo decir hoy, era un sueño de parte de Dios. Eso sí parece increíble, pero Dios habla a través de las suegras. No dicen las suegras amén y gloria a Dios, les da algunos temores así. Y en ese sueño yo estaba hablando con mi amada suegra, además que ayer estuvo aquí en el culto de jóvenes cantando un especial, ¿no? Es una mujer maravillosa de Dios. Y ella me decía en el sueño, me nombraba una palabra, me decía Araúna. Y me pareció como una palabra como indígena, como dije, Araúna, será una comunidad. Pero de pronto, cuando me despierto, entiendo que hay un lugar que se le llama en la Biblia Araúna. Es el lugar donde David ofrece un sacrificio y levanta un altar de adoración. Es el mismo lugar que hoy geográficamente se llama el Monte del Templo. Es el mismo lugar donde está el muro de las lamentaciones o de los lamentos. Es el mismo lugar donde se construyó la mezquita de Omán. Y es el mismo lugar donde se reconstruirá el nuevo templo. Así que tiene un significado increíble, porque es ahí donde David levanta un altar. Y la palabra que Dios colocó en mi corazón para compartirte hoy es: hay una guerra en el altar, guerra en el altar. Y cuando hablamos de eso, yo quiero que hoy, al salir de este lugar, usted pueda entender que hay cosas que están ocurriendo en nuestra vida porque tal vez tenemos mal enfocado el altar, o porque hemos permitido que el altar se contamine, o tenemos altares distintos. Y para yo hablarle de eso, tengo que decirle que hay un hilo temático en la Biblia acerca del altar. El altar es un lugar de encuentro con el Creador. El altar es un lugar donde yo me encuentro con Dios en mi intimidad. El altar se convierte en un lugar geográfico donde hay un conflicto espiritual. El altar es algo donde el enemigo quiere colocar paganismo para contaminar y atar naciones. Hay lugares, hay territorios que son atados por el pecado, porque hay un comportamiento en esas sociedades o en esos entornos que están atados por la operación de las tinieblas a causa de los altares extraños que se levantan. Yo puedo hablarle del altar con autoridad y tengo que decirle que mi abuela Ana, yo he hablado con mi abuela de mi abuela Ana, era espiritista. Y mi abuela Ana tenía altares, mezclas religiosas entre lo que sería el espiritismo y lo que era imágenes religiosas. Tenía imágenes de un médico negrito ahí con un sombrero, Gregorio Hernández, que yo lo usaba mucho para jugar con mis soldados y ella se enojaba cuando yo era niño, porque no lo respetaba para nada. Y porque para mí era un muñeco más, pero para ella era un altar donde se abría algo espiritual. Y yo tengo que decirle hoy que Dios es celoso con el altar, que nosotros no podemos contaminarnos con nuestra vida y nuestra casa con altares extraños. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Y yo quiero
en el versículo 1, en la Nueva Versión Internacional. Primer libro de Crónicas. Si usted va llegando allí, está en el Antiguo Testamento. Usted está después de segundo libro de Reyes y llegue allí al capítulo 21. Usted llegó allí, puede decir amén o puede estar ya en la pantalla. El relato de este texto usted lo va a leer en dos testimonios distintos. El testimonio que se menciona aquí es el testimonio del cronista, que está teniendo una revelación mayor que el testimonio que nos narra en el libro de Reyes. Porque en esta versión se identifica cuál es el origen del pecado que hay para que ocurra una guerra en el altar. El versículo 1 dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Piense un momento esto. Este es lo que ocasiona la guerra en el altar. Lo que ocasiona la guerra en el altar es que una de las estrategias del enemigo fue contaminar a David. Pensemos quién era David. David en la Biblia es el hombre conforme al corazón de Dios. Es el hombre que ha tenido la audacia de traer el arca del testimonio y contratar músicos y adoradores para que estén día y noche adorando al Señor, pagados por el Estado. David es el dulce cantor de Israel, es el compositor de los salmos. Pero ahora está en una situación donde el enemigo le induce a que haga un censo. Usted dirá, ¿cuál es el problema? Los estadísticos que están aquí o los matemáticos dirían, pastor, eso es bueno, podría David tener una visión más acertada de su ejército, porque además el censo tenía que ver con cuánto ejército tenía. El problema no era el censo, el problema era la motivación detrás del censo. Porque el enemigo quería que David dejara de confiar en Dios para que confiara en sus fuerzas. Y este es el dilema aquí. Porque a veces ocurre en nuestra vida que dejamos de confiar en Dios para confiar en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que vemos o en lo que anhelamos. Y podemos estar cayendo en un territorio donde el Señor te dice, ¿estás confiando en lo que tienes o en el Dios que te bendice? Y es allí donde nosotros tenemos que entender estas verdades. ¿Cuál es la primera verdad? La primera verdad es que un altar es un portal espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Un altar abre las puertas para que lo espiritual entre a aquella persona que levanta un altar. Por eso, todos los lugares de brujería, de hechicería, de las nuevas tendencias que hay en nuestras sociedades, de volver a lo ancestral, que no es otra cosa que volver a las raíces de la brujería, el chamanismo. Nosotros tenemos misioneros en medio de comunidades indígenas. ¿Y cómo solucionan? Yo les preguntaba a una de las misioneras, ¿cómo solucionan las dificultades? Dice, lo solucionan a través de brujería. Y llegó el evangelio y le hicieron y atentaron contra ella a través de brujería, pero no podían porque, como acabamos de leer ahora en la ofrenda, que nadie nos podrá hacer frente porque Dios está con nosotros. Ningún arma forjada contra ti prosperará, porque nuestro altar es distinto. Nuestro altar es el altar al Dios vivo, al que todo lo puede. No hay nada más ancestral que la adoración a Dios. Yo quiero que piensen esto. La ancestralidad, como llaman hoy en día, no es lo que hacían las culturas en el periodo precolombino. Hay una ancestralidad mayor y está desde Adán y Eva y están desde Abel, que levantó un altar para adorar a Dios. Así que un altar es un portal espiritual. Donde se levanta un altar, el cielo encuentra acceso a la tierra. Esto es algo que tenemos que entender. Porque
En el texto que usted va a leer en casa de Primera de Crónicas, de primer libro de Crónicas 21, usted va a encontrar que a causa del pecado de David, y perdone que sea un poco maestro, porque yo quiero que usted entienda algo que para mí fue increíblemente revelador. Cuando usted lee las historias de primer libro de Reyes, segunda de Reyes, usted encuentra que uno de los pecados que aparece allí son los pecados de David, específicamente el pecado de adulterio con Betsabé. Y cómo él manda a matar al esposo de Betsabé. Eso es peor que corintellado, eso es un asunto complicado. Eso parecería en el rastro, ¿no? En cualquier medio de investigación. Y ahora David es perdonado. Y cuando David es perdonado, Dios le da un hijo, un segundo hijo con Betsabé que se llamó Salomón. Salomón es el perdón de Dios para David. Pero esto es lo revelador. El Espíritu Santo no repite la historia. Todas las historias se repiten en Crónicas, pero no repite la historia del pecado de David, de su inmoralidad. Pero sí este pecado de confiar en sus fuerzas se repite. Algo el Espíritu Santo tiene que querer hacernos entender que confiar en nuestras fuerzas es sacar a Dios del plan. ¿Y sabe por qué a veces no estamos teniendo los resultados que Dios quiere que tengamos? Porque estamos trabajando en nuestras fuerzas. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios te trajo hoy para que escuche su voz y le diga: hijo, hija, no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. No es con ejército, es con mi Espíritu Santo. No es cuando tú quieras, es cuando yo lo determine. Así que necesito que podamos hoy, si usted alaba al Señor, puede alabarlo. La predicación es una palabra viva que tiene reacción. Solo una iglesia muerta no reacciona una palabra. Y aquí hay una iglesia viva. Un altar. Esta es la segunda frase que yo quiero que mire sobre este portal espiritual. Un altar que edificas determina la atmósfera que gobierna tu vida. Cuando levanto un altar, y yo quiero que podamos entender el concepto espiritual de altar. No es que ahora vayas a salir a buscar imágenes y a ponerlas en un lugar, porque eso es otro asunto. Esto no tiene que ver con imágenes y representaciones. Esto tiene que ver con tu corazón y con la adoración a Dios. Cuando tú entiendes eso, lo importante, mire, y esto quiero hacer claridad, porque algunos en el pasado, cuando yo predicaba acerca de altares y de idolatría, llegaban a la casa y le quitaban a la abuela las imágenes que tenían. Abuela, esto es del diablo, y le quitaban las imágenes. Y no hay que quitárselas, hay que enseñar la palabra que salga del corazón, porque cuando sale del corazón sale de todo lo demás. Porque en la casa tenemos que entender que nuestra casa tiene que ser un altar. Y cuando el enemigo sabe que tú estás levantando un altar, entonces Dios va a gobernar tu vida. El enemigo no puede tocarte cuando hay un altar encendido, pero cuando el altar se apaga, pero cuando el altar se arruina, pero cuando el altar deja de cumplir su función. Pastor, ¿por qué tengo que ir el domingo a la iglesia? Porque este es un altar de adoración. Cuando tú y yo venimos a este lugar, levantamos adoración al Rey de Reyes. No es para que nos sintamos bien, cantemos o nos sintamos, uy, qué músicos o qué. Y son muy buenos, gloria a Dios por ellos, ¿no? Porque a mí me tocó la época donde en la iglesia cristiana tocábamos la guitarra destemplada y una pandereta tapaba todas las desafinaciones que teníamos. Gracias a Dios por las hermanas panderetudas que tocaban la pandereta, que nos ayudaban a tener un poco más de unidad no había batería porque se creía en ese momento que eso era como del diablo, pero sabíamos que no. Así que cuando edifico un altar, ese altar levanta una atmósfera, porque Dios se manifiesta cuando hay altar. Cuando Noé sale del arca, después de estar 1 año y 50 días,
Porque aunque duró 40 días y 40 noches el diluvio, para que se secara y pudiera establecerse, donde hoy ya es reconocido, incluso por medios no cristianos, la existencia del arca en el lugar donde la Biblia dijo que se posó, en el monte de Ararat. Esto es maravilloso, porque todo lo que la palabra de Dios nos dice es verdad, no es un mito, no es un cuento, es una realidad. Pero cuando Noé sale y sale con su familia, lo primero que hace Noé es levantar un altar, porque dijo, no podemos empezar de nuevo si no adoramos al Dios que nos ha salvado. Tú y yo tenemos que levantar un altar en casa, tú y yo tenemos que levantar un altar en nuestra vida, porque eso determina la atmósfera. Todo altar abre una dimensión, y eso significa o atrae la presencia de Dios o atrae otras influencias. Quiero caminar despacio en esto. Cuando el evangelio llegó a Éfeso, Éfeso era la cuna de la idolatría a una mujer. Diana de los Efesios se le llamaba, que no era otra cosa que la versión romana de la diosa Afrodita griega. Y la imagen de Diana de los Efesios era la imagen de una mujer llena de senos por todo lado. Se vendían las imágenes como escapularios. La gente los llevaba para que les fuera bien, para tener suerte. Esas conexiones trascienden en el tiempo y hoy se le llaman a colocarle a los bebés y a los niños esas shakiras y esas cosas para que no le dé mal de ojo. Eso no es de Dios. O sea, acá los amenes. Mira el que está a su lado y diga, eso no es de Dios. Los hijos de los cristianos no le colocamos eso. Eso tiene que ver con brujería y espiritismo. Una misionera de la India que estaba dando unas clases en la maestría, nos contaba que ella se sorprendió cuando llegó a su país en Centroamérica, de ver a las cristianas usando lo que en la India se usa como brujería, como decoraciones, pulseras con ojitos. Y nosotros en nuestra ignorancia o en nuestra moda pasamos por alto las cosas espirituales. Y yo no estoy diciendo que nos volvamos radicales y fanáticos en esto, pero sí que tengas discernimiento que tienes en casa. En Éfeso, cuando el evangelio llegó y el avivamiento comenzó, la Biblia dice que sacaban los libros de brujería y los quemaban. Hay libros que están contaminando tu biblioteca. Hay creyentes todavía que tienen el caballo de Troya por allá metido. Que nadie sabe sobre eso. O tiene libros de esoterismo, o tiene otros libros de ocultismo disfrazados con la brujería contemporánea. Y yo quiero hoy decirte que Dios es celoso, y si quieres la bendición de Dios en tu casa, tú tienes que ir a tu biblioteca y sacar aquello que no le agrada a Dios, especialmente lo que está ligado con el esoterismo y la brujería. ¿Qué hace un creyente visitando tiendas esotéricas? Pastor, sígueme hablando de Araúna y de la suegra. ¿Qué hace un creyente haciendo riegos de incienso o de lo que fuera para que le vaya bien en el negocio? Eso es contaminar el altar. Bueno, aunque sea los ángeles digan amén, pero no contamines tu negocio, no contamines el lugar donde Dios te ha dado. Saca eso de allí, quita la mata de sábila. No, ya usted no la usa, pero las abuelas lo usaban, ¿recuerda? Había una mata de sábila y la millonaria que había por ahí. No, estoy hablando de otra cultura aquí, nadie santo, ¿no? Y la escoba detrás de la puerta. Bueno, le colocaron a muchos de los que están aquí, le colocaban la escoba detrás de la puerta. Pero yo tengo que enseñarte esto porque tu altar no puede estar contaminado, porque tú entiendes que el altar es un portal espiritual. Lo segundo es que el altar da legalidad. El altar da legalidad. Y esto es importante.
¿Sabe por qué el enemigo quiere y que tú y yo no tengamos el altar, que no oremos, que no levantemos oración en nuestra casa? Porque si logra ahogar tu oración en casa, logrará permitir que el enemigo tome territorios que no le pertenecen. Había una costumbre dentro del pueblo judío y era que toda casa tenía que tener una lámpara encendida en las noches. Usted va a entender todo lo que Jesús dijo acerca de la lámpara, del cuerpo. Va a entenderla cuando dice que una lámpara no se coloca debajo del nochero, sino que se coloca encima. Pero era la lámpara, que era una lámpara que el combustible era el aceite. Tenía que todas las noches estar encendida porque demostraba que esa casa, primero, en esa casa habitaba alguien. Segundo, que ningún extraño podía ocupar esa casa. Tercero, que esa casa había gente vigilante. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere que nuestra lámpara esté encendida. Y tú tienes que sacar aquello que el enemigo ha querido colocar en tu casa. Pero hoy tú tienes una palabra. Porque la legalidad que Dios te da a través del altar es que todo lo que no le pertenece a Dios tiene que irse fuera. Y cuando digo eso, tengo que hacer la claridad que no estoy hablando de personas. Sí, no, porque uno nunca sabe. Alguno diría, pastor, ¿me diste legalidad para echar a...? No estoy hablando de personas. Estoy hablando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque queremos tener un cristianismo, a veces light, un cristianismo de, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. ¿Y por qué tú no oras también? Oh, yo puedo orar por ti y yo quiero orar por ti. Una mujer se acercó, me dijo, pastor, fíjese que me pasó algo raro en mi casa. Ella tenía una casa grande y un patio grandísimo. Me dice, pastor, y por las noches, durante esta semana, yo fui al lavadero que queda en la parte del patio y cuando me devolvía, yo sentí que una presencia, como una persona se me vino encima. Era un espíritu correlón. Y yo me ericé. Y él me está contando el testimonio, me está diciendo, y pastor, yo me dije, me cubro con la sangre de Cristo. Y pastor, me ha ocurrido constantemente. Es algo espiritual, yo entendí, no es algo que me estoy imaginando. Pastor, ¿por qué no va y ora a mi casa? Y yo le dije, claro, con mucho gusto, pero te voy a enseñar algo. Yo puedo ir a orar en tu casa. ¿De quién es la casa? Tuya. Ok, tú habitas ahí. Yo puedo ir a orar allá. Pero yo voy y lo que está ahí se va a ir. Pero quien tiene derecho y autoridad legal para echarlo eres tú. ¿No sería mejor que yo orara por ti para que active la autoridad espiritual y para que eches fuera aquello que quiere traerte tormento? Eso es crecer en el altar. Hay oraciones que tú tienes que hacer. Que, no, es que en la iglesia no oran por mí por eso. No, es que Dios te dice, no, es que nadie va a orar por ti, es que te toca a ti orar. Es que te toca a ti pelear. Es que te toca a ti levantarte. Si no es ahora, en medio de una crisis, ¿cuándo? Yo voy a soltar esta palabra. Las crisis nos despiertan nuestros sentidos espirituales para entender lo que el cielo tiene con nosotros. Así que un altar da legalidad. Todo altar establece derechos espirituales sobre un territorio o una vida. Un misionero que fue a abrir una congregación en un pueblo en Ecuador. Yo tuve la oportunidad de vivir unos años en Quito. Por eso usted a veces nota que me sale mi acento sureño, ¿no? Y alguien me pastor, ¿y usted dónde es? Yo soy caleño, pero he vivido en varias partes y eso es parte de lo que se me sale a veces. Y estando allí, este misionero va a abrir una congregación en un pueblo que se le llamaba en el mundo cristiano los matapastores. Era el pueblo matapastor, porque todo pastor que llegaba ahí o se enfermaba o se descarriaba o abandonaba el ministerio.
Y era un asunto complejo. Y este misionero va a ese lugar y él cuenta que arma toda una campaña, pero la noche anterior a la campaña él está en el hotel. Y cuando está en el hotel, él está orando y de pronto entra a la habitación, mientras él está despierto, un demonio, un espíritu, un hombre fuerte. Y le dijo, te voy a sacar de este lugar como he sacado a los demás. En una oposición espiritual. Y este misionero se levanta en el poder del Espíritu Santo y dice, no vas a lograrlo, porque el Señor me dio la orden de venir a este lugar y yo voy bajo el respaldo de Dios. Y en el nombre de Jesús te vas de este territorio. Se levantó una iglesia fuerte en ese lugar, una iglesia de creyentes, porque la oposición espiritual es real. Aquí solo hay dos bandos. Escucha esto. O estás con Dios o estás con el diablo. O se está con Dios en el reino de Dios o se está en el reino de las tinieblas. Aquí no hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada intermedio, eso no existe, no está en la palabra. Pero tú y yo tenemos que decirlo hoy, porque si estás en este lugar es porque hay sensibilidad en tu corazón para Dios y porque Dios te dice, yo quiero que tú entiendas la legalidad que hay en el altar que estás levantando, porque lo que colocas en el altar le da permiso a lo espiritual para operar en lo natural. Cuando tú levantas un altar, por eso presentamos a nuestros niños. Pastor, ¿por qué no bautizamos a nuestros niños? Porque la Biblia nunca nos dice que debemos bautizarlos. No hay relatos ni siquiera en el primero y el segundo siglo del bautismo de niños. El bautismo de niños es un asunto que nació del temor del creyente, diciendo, si el niño se muere, ¿para dónde se va? Pero la Biblia nos habla del bautismo como un acto de decisión personal, cuando la persona decide por su voluntad entregarle su vida a Cristo, morir al mundo y vivir para Cristo. Así que por eso los presentamos, nosotros oramos, los presentamos en este altar, le decimos, Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos. Y eso es lo que Jesús hizo con los niños. Un altar es un contrato invisible que activa realidades visibles. Quiero que pienses un momento en esto. Un altar es un contrato invisible que activa realidades visibles. ¿Sabe por qué no estás viendo lo que Dios quiere que tú veas? La respuesta está en el altar. La respuesta está en nuestro altar. No hay manifestación sin autorización y no hay autorización sin altar. Y por último, yo quiero llevarlo a esta idea. No solamente un altar es un portal espiritual, un altar da legalidad. Un altar es evidencia de la identidad. Los pueblos se identifican con el altar que se levanta. La herencia de brujería que llegó a América Latina llegó a través de la contaminación que venía de África. África venía contaminado en un mundo espiritual y era la respuesta frente a la opresión que tenía el pueblo africano, y se despertó ese tipo de comportamiento. Pero hubo un hombre llamado Reinhard Bonnke, fundador de un ministerio que se llama Cristo para las Naciones. Hay un testimonio. Era un hombre africano, pero era surafricano. Era un hombre blanco que predicó a las multitudes de más de 1 millón o 2 millones de personas en campañas en todo África. Se llamó el avivamiento africano. De tal manera que el evangelio llegó con tal poder que los que estaban allí, que habían por generaciones habían sido atados y consagrados a toda obra de brujería, fueron libres y abrazaron a Cristo como el Señor de su vida. Hoy hay iglesias fuertes, dinámicas. Yo conocí al pastor presidente de Asamblea de Dios de Burkina Faso. Burkina Faso es un país africano de los más pobres.
Y era el país que tenía más misioneros en toda África y ya estaban llegando a otros lugares. ¿Y sabe cómo hacían ellos misiones? Cuando alguien era llamado por Dios, ellos le compraban un burro. Literal, no estoy hablando de un burro y una carreta. Y se la entregaban al misionero. Y el misionero se iba. En ese entonces, un burro con la carreta valía $120. Nosotros donamos un burro para un misionero con la carreta. Dimos $120 hace años atrás. Y yo creo que ya el burro se murió y todo lo demás, pero espero que el misionero lo haya llevado. Y ellos hacían eso porque como no tenían recursos, entonces con la carretilla o con la carreta trabajaban para sostenerse, pero mientras lo hacían, compartían el evangelio y establecían la iglesia. Cuando yo entiendo que hay una identidad en el altar que levantas, revela al Dios que reconoces. En el altar que levantas vas a revelar al Dios que reconoces. Por eso cuando estamos en adoración, tú no puedes estar pasivo. Tú no puedes estar con los brazos cruzados. Tú no puedes estar mirando todo. Tú tienes que estar adorando. Hay otras personas que usted las ve así porque están en logística, están en el sonido, que nos escucha aquí. Eso. Ellos sí tienen la autorización porque no hay otra manera. Pero todos los demás debemos estar adorando, porque cuando yo estoy adorando hay algo que está sucediendo. Estoy reconociendo al Dios que alabo en toda circunstancia. Cuando Job lo perdió todo en un día. Muchos hablan mal de la esposa de Job, pero yo no hablo mal de la esposa de Job. Ha perdido su economía. Perdido las asnas eran un bien, era una inversión increíble porque la leche de asna era un afrodisíaco que se vendía con mucho valor. Así que por eso las asnas eran muy importantes en la economía. Perdió las asnas, perdió el ganado, perdió sus hijos en un día. Perdió su salud. Era la guerra del altar. Todo porque el enemigo dijo, ¿acaso teme Job a Dios de Balte? O sea, Job te ama porque tú lo bendices, porque tú le das salud. Ellos te aman porque les das dinero. Ellos te aman porque tienen salud. Ellos te aman porque las cosas les va bien. Porque cuando yo voy a atacarlos, tú colocas un cerco. Eso todo está en el libro de Job, capítulo 1 y 2. El diálogo en el cielo. Yo cada vez que me voy a meter con ellos, envías ángeles, no puedo meterme, pero quítale eso. Y vas a ver que Job te va a dejar de amar. En otras palabras, el enemigo le estaba diciendo a Dios en ese atrevimiento, Dios, tú no eres digno de amor. Y Dios se la juega con Job. Dios le dice, vamos a ver, te permito que le quites eso. Y cuando le quita eso, Job siguió adorando a Dios. Y en una crisis matrimonial, porque ahora no solamente ha perdido todo, ha perdido una esposa que está en un cuadro depresivo terrible. Y le dice, ella, Job, maldice a Dios y muérete. No, ella no le está diciendo por mal, está diciendo esto es tan duro que yo no te puedo ver enfermo más. Prefiero verte muerto que en esa condición. Médicos expertos en casos de envenenamiento han soltado la teoría que Job había tenido los síntomas de un envenenamiento por arsénico, que da los síntomas. Yo tengo un estudio sobre cada uno de los síntomas que tuvo Job frente a eso. Tenía diarrea constante, tenía fiebres, tenía su piel una deshidratación tan fuerte que empezó a perder masa muscular, la piel se le pegó a los huesos. Era un hombre que cuando se veía era como ver una calavera andante. Le salían llagas que cada vez que se rascaba parte de su piel se quedaba allí.
Esa es la condición de Job. ¿Y sabe qué dice Job? Le dice a su esposa: mujer, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? ¿Podremos con todo y eso? Job siguió adorando a Dios en medio de lo que lo perdió todo. Ahora, tú y yo no somos Job. Y algunos están diciendo: papá, Señor, ayúdame, guárdame, cúbreme con tu sangre, que no me vaya a pasar lo que... Yo creo que usted está escuchando diciendo eso. Pero yo quiero que pienses esto. ¿Cuántas veces has perdido cosas o no has alcanzado algo que querías alcanzar y has dejado de amar como Dios quiere que tú y yo le amemos? Yo he tenido como pastor que ver a personas que no volvieron a la iglesia. ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Es que Dios no me contestó mi oración. Es que yo quiero casarme y yo no veo nada. Yo quiero prosperar y no veo nada. Yo quiero que Dios me dé esto y no veo nada. Yo quiero que Dios me dé. Y yo le dije: ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Es una relación de interés? ¿Es una relación gasolinera? Porque eso sería: si estoy contigo porque me das. Cuando no ha habido, yo he seguido predicando el evangelio. Nosotros como la pastora no somos pastores de la semana pasada. Tenemos más de 30 años de ministerio. Y comenzamos el ministerio en Roldanillo Valle sin recursos económicos. Con decirle esto, y con esto voy a finalizar. En una ocasión estábamos pasando, porque la iglesia era un grupo muy pequeño, estábamos pasando un momento muy complicado. Y mi esposa me dice esta situación. Me dice: papi, necesito 2 tomates para el almuerzo. ¿2 tomates? ¿Qué son 2 tomates? ¿Cuánto valen 2 tomates? Se conseguían con 300, 400 pesos. Y no era porque no tuviéramos en mi casa recursos, era porque estábamos en una condición complicada en el ministerio. Y yo salí con fe de la casa. Le dije: mi amor, tranquila, voy a traerlos. Y me fui andando y fui orando, mirando el piso. Con vergüenza tengo que decir esto. Yo miraba el piso y decía: Señor, que a alguien se le caiga una moneda. Esa fue mi oración. No sé, así oraba. Pero Señor, ¿y si se le cae un billetico? Mejor. Y mientras yo voy dando la vuelta a la manzana, porque yo salí con fe, yo salí con la fe que me iba a encontrar una moneda o un billete. Di la vuelta a la manzana, di la vuelta a 2 manzanas, di la vuelta a 3 manzanas y nada. Y yo le digo: y entonces, Señor. Y el Señor me dice esto: hijo, yo no soy ladrón para andarle quitando la plata a otro para ti. Ese día mi esposa cocinó uyucos. Usted nunca me va a invitar a comer uyucos, porque los uyucos para mí son señal de prueba, ¿no? O sea, pastor, ¿usted por qué? ¿Usted no le gustan los uyucos? No, a mí no me gustan, porque cada vez que como uyucos me traen los recuerdos de los momentos difíciles y yo no quiero traer esos recuerdos. Cocinó uyucos sin tomate. Ese día yo tenía que ir a Roldanillo Valle, un grupo que teníamos allí. La esposa del comandante de la policía, que era un hombre tacaño, que odiaba el evangelio. Era un hombre terrible. Era un Nabucodonosor enrasado con Nabal y quién sabe quién más. Era un hombre terrible. Y cuando yo llego, me bajo del carro que llevan, que nos traen ahí, voy al grupo, llega la esposa, me dice: pastor, que vaya a mi casa, mi esposo dice que vaya a mi casa ahora que termine la reunión. Y dije: el de la policía, el que era terrible, quién sabe qué quejas me irá a colocar. Y imagínense, mi estado de ánimo era un almuerzo con uyucos. Ese era mi estado de ánimo. Y cuando llego a la casa, ella abre la puerta de esas casas en los pueblos que son grandísimas. Y el pastor, siga con una sonrisa, me dice: pase al patio. Y pasé al patio y abre un galpón lleno de pollos grandísimos, así, grandes, no sé cuánto.
Y dice, mi esposo le manda a decir que escoja el que quiera. Al tacaño, al que odiaba el evangelio, al que yo pensé que nunca podía usar para bendecir. Dios lo toca. Y yo humildemente escogí el más grande. Sí, porque cuando Dios te está soltando la bendición, tú no puedes ser ahí. Tú tienes que cogerlo más. Cuando Dios te dice, pídeme, coja lo grande, pida lo grande. No, Señor, yo me cojo este chiquitico y lo crío. No, es el grande. Y lo llevé al grupo, la anfitriona del grupo, pastor, venga, yo lo arreglo, y lo arreglé. Y llegué a casa con un pollo que nos duró, yo no sé cuánto es, para 2 esa semana. Y el Señor me dijo, yo soy el que va a cuidar de ti. Porque yo he servido a Dios junto con mi familia cuando no ha habido nada y cuando ha habido mucho. Mi motivación no es otra cosa que adorarlo a Él, pero lo sigo amando cuando no ha habido nada y lo sigo amando cuando ha habido mucho. Porque Él es el Dios, el cual es el dueño de nuestro corazón. Cuando tú y yo caminamos en esa dimensión, ¿sabes qué pasa? El enemigo tiene que retroceder. Yo veo hoy el enemigo retrocediendo de tu casa. Yo veo hoy al enemigo retrocediendo de tu entorno, porque tu altar se está encendiendo. Hay una guerra en el altar. Pero tú eres el hijo y la hija de Dios que tiene que levantarse y hacer la oración. Porque el evangelio fue sembrado cuando eras niño. Y aunque has pensado que Dios no ha estado contigo, Dios te ha favorecido hasta este día y te ha traído hasta aquí para recordarte que fuiste reservado. Y que cuando Dios pone su mirada en alguien, nadie puede escaparse de su mirada. El pastor que puso tiempo, o sea, yo, me dice que ya tengo que finalizar. Yo le invito a que se coloque de pie. Yo quiero que cierres tus ojos. Tiene que haber una purificación en nuestro altar hoy. Y antes que adoremos, yo quiero que tú ahí donde estás le digas al Señor, Señor, sabes, hay cosas que están contaminando mi altar. Pueden ser cosas físicas, como hemos hablado, pero también pueden ser cosas emocionales. Pueden ser rencores, pueden ser odios, pueden ser resentimientos, pueden ser frustraciones. Señor, ¿por qué yo no tengo esto? Y el Señor te dice, hijo, pero te amo, hija, te amo. Pero Señor, ¿por qué no puedo? Y el Señor te vuelve a susurrar, lo he dado todo por ti. Di a mi hijo, entregué a mi hijo para que tú puedas estar conmigo. Tengo un Dios que me dio todo. No necesita darme más. Escúchame esto. Dios no tiene que darme más, no tiene que darte más, ya lo dio todo. Si no me diera nada más en esta vida, si no me diera un peso más, si no me diera nada más, si yo no pudiera tener, ya lo tengo todo porque me dio a su hijo. Si yo no entiendo eso, viviré insatisfecho. Lo tengo todo porque lo tengo a Él.